Señoritas y señores del tercer bachillerato, Charlie, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de la clase de hoy correspondiente al día 17 de junio del 2022. En la primera parte estuvimos practicando la distancia entre dos puntos, un tema de geometría analítica, distancia entre dos puntos, y también vimos el punto medio. Quedó planteado un ejercicio, un problemita donde hay que demostrar que los vértices hay que demostrar que un triángulo es isósceles. Me dan los vértices de este triángulo y yo tengo que hacer la demostración. Por ahí me dijeron que había que hacer un gráfico. Sí, así es. Siempre que se pueda hacer un gráfico matemática en cualquier rama de la matemática, siempre que se pueda hacer un gráfico, debería hacerse un gráfico. Más aún si se trata de geometría, donde las posibilidades son mucho más grandes de poder hacer un gráfico. Entonces, vayamos al problemita que ya lo habíamos dejado avanzado un poco. El problema es el siguiente. Demostrar que los puntos A de coordenadas menos 5,0, el punto B de coordenadas 0,2 y el punto C de coordenadas 0, menos 2 son los vértices de un triángulo isósceles. Para eso yo pregunté qué es un triángulo isósceles. Y un cadete, uno de ustedes me dijo que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Sí, efectivamente, así es. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Miren, tiene la misma medida. También había preguntado que cuál es el procedimiento que podríamos aplicar y me dijeron que deberíamos graficar. Sí, también es eso lo que les había dicho, debemos graficar si es posible de hacerlo. En este caso, si es posible, tenemos que graficarlo, pero les había dicho que el gráfico no tiene que ser estrictamente bien hecho, lo podemos hacer a mano alzada porque no es el gráfico lo que me va a mí a determinar la respuesta. La respuesta la voy a obtener mediante procedimientos matemáticos, es decir, mediante análisis. Por eso se llama geometría analítica. Y como les había dicho en clases también, cada vez que usted escuche el término analítico o analítica, entienda que debe hacer procedimientos matemáticos. Bien, ya hemos graficado el triángulo de acuerdo a los datos que me da el problema y le había indicado también que para determinar, perdón, para señalar en un gráfico que no está hecho con toda la técnica, para señalar que dos lados son iguales, yo utilizo esta rayita aquí y esta rayita acá. ¿Ya? Si yo coloco dos rayitas acá, pues entonces tendré que colocar dos rayitas acá. Eso me indica que estos dos lados son iguales. Posiblemente entonces en este gráfico estos dos lados son iguales y yo tengo que demostrar eso. Tengo que demostrar. Eso es lo que le toca a ustedes hacer en este momento. Demuéstrenme que la distancia de A a B mide lo mismo que de A a C, haciendo el procedimiento correcto. Los espero en 2 minutos.
A ver, ¿alguien ya tiene alguna respuesta? ¿Alguien ya resolvió? ¿Vinieron mudos hoy? Parece que nadie está dispuesto a... Salió lo mismo, profe. ¿Cómo? La distancia entre A y B y A y C, a mí me salió lo mismo. ¿Cuánto mide la distancia entre A y B? Raíz de 29. Raíz de 29 y la distancia de A a C, entonces debe salir también raíz de 29. ¿Ya? Bien. A ver. El día de ayer que vimos distancia entre dos puntos y hoy también, déjame ver dónde puse esto de distancia entre dos puntos. Déjame ver dónde está. Trabajamos con la letra D de distancia. ¿Dónde está? Ajá, acá está. Hoy trabajamos con la D de distancia. D de distancia, 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 distancia. Pero no siempre se trabaja con la D de distancia. También hay otras formas de poder hacerlo. Es más, debemos practicar de todas las formas posibles para que en caso de que tenga algún, me encuentre con algún libro donde haya una forma diferente, lo pueda entender rápidamente. Mira, la distancia, déjame utilizar esta hojita de acá. La distancia en algunos libros, las distancias las escriben con la letra D, como lo estábamos haciendo nosotros. Hay libros que escriben distancia con la letra S. Distancia. Hay otros libros que utilizan para distancia la letra X. Dependiendo del autor, dependiendo de la editorial, utilizan D, S, X. Y no sé si habrá otra letra que puedan utilizar para distancia. Sin embargo, como digo, esto depende del autor. Pero lo que no depende del autor es la forma matemática de expresar una distancia. La distancia en matemáticas no es otra cosa sino el valor absoluto de un número. Cada vez que usted vea valor absoluto, lo que está viendo es distancia. Distancia. Por ejemplo, el valor absoluto del número 5 no es otra cosa sino la distancia que hay desde el número 0 hasta el número 5. Para acá hay 5, pero para acá también hay 5. Por eso valor absoluto es un positivo y un negativo. La distancia que hay del 0 al 5 es 5 y la distancia que hay del 0 al menos 5 también es 5. Distancia es valor absoluto. Entonces yo voy a utilizar, en vez de D, voy a utilizar distancia como valor absoluto. ¿Qué distancia voy a calcular? La distancia que tiene el segmento AB. Distancia que tiene el segmento AB. Luego voy a calcular la distancia que tiene el segmento, esta rayita arriba se lee segmento AC. ¿De acuerdo? Y si yo demuestro que esas dos distancias son iguales, pues habré demostrado que el triángulo es isósceles. Utilizando esta terminología, digamos así, voy a hacer la demostración de que el triángulo es un triángulo isósceles. Entonces, para la distancia AB, ¿cuáles son los vértices? Los vértices son A y B. Distancia AB. Si usted quiere, colóquele D
D sub 1, D sub 2, no hay ningún inconveniente. Pero yo le estoy indicando otra forma que existe también de poder determinar, de poder escribir las distancias. X sub 2 menos X sub 1, X sub 2 menos X sub 1. Dije que podía ser en cualquier orden, no hay problema. Voy a tomar de aquí para acá. X sub 2, que es 0, menos, la fórmula me dice que es menos 5, menos 5. Y todo esto elevado al cuadrado. Más X sub Y sub 2, que en este caso viene a ser 2, menos 0, menos 0. Y todo esto elevado al cuadrado. Esto no es otra cosa que 5 al cuadrado, 25, más 2 al cuadrado, 4. Y esto es igual a la raíz de 29. 29. Ya encontré la primera distancia y ahora voy a calcular la segunda distancia y si los dos valores son iguales, entonces habré demostrado que el triángulo es un triángulo isósceles. Vamos con distancia AC del segmento AC es igual a la raíz cuadrada de, como voy a trabajar con A y con C, yo voy a tomar este punto como punto final, 0 menos 5. Más en Y menos 2 menos 0. Y esto elevado al cuadrado. Menos 5 es más 5. Y más 5 elevado al cuadrado, 25. Menos 2, menos 0 es menos 2. Y menos 2 elevado al cuadrado es 4. Por lo tanto, esto es raíz de 29. Raíz de 29. Y con esto he demostrado que que los dos segmentos son, tienen la misma medida, entonces yo puedo emitir la respuesta. Si la distancia AB es igual a raíz de 29 y la distancia de A a C es igual a raíz de 29, así podríamos colocar, entonces el triángulo ABC es isósceles. ¿Ya? A ver, ahí estamos completitos. Ahora sí. Sí, este sí no va. Este sí no va porque si yo tengo el símbolo de la implicación, se sobreentiende que vamos a comenzar con un sí. El sí no lo escribimos. Aquí se lee si la distancia, si el segmento AB mide raíz de 29 y el segmento AC mide raíz de 29, voy a colocar I así. 29, este puse 25. 29. Entonces el triángulo ABC es isósceles. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? A ver. Yo sé que por ahí debe haber alguna pregunta, algo que no quedó claro. Eso último es lo que usted quiere que pongamos la respuesta en el examen. No, no es lo que yo quiero. Es una respuesta, digamos, escrita de una manera muy lógica, digamos así. No, no le voy a exigir que lo haga así con toda esta técnica, con todo este formulismo, pero debería haber una respuesta. Como hay un problema, el problema es este,
los problemas tienen alguna pregunta, entonces esa pregunta debe ser contestada. ¿Qué me estaban pidiendo? Que demuestre que estos triángulos, que este triángulo es un triángulo isósceles. Entonces, lo digo. Mira, la próxima clase, el día lunes, sea de manera presencial o sea de manera virtual, vamos a comenzar con lógica matemática. Yo sé que ustedes no han visto lógica matemática en ningún curso anterior. Quizás esta parte todavía no la dominen, no la sepan. Pero algunos que están yendo a esos cursos de preuniversitario, yo que sé, de ingreso a la Politécnica, no sé dónde, ya que le deben haber enseñado algo como esto. Lo que les digo es que a partir del día lunes vamos a trabajar como tema nuevo de tercero de bachillerato, lógica matemática. Ese tema no es un tema de tercero de bachillerato. Es un tema que este año ya los alumnos de octavo, los alumnos de octavo van a ver ese tema. Es decir, lo mismo que le voy a enseñar a ustedes el día lunes, lo mismo que le voy a enseñar a ustedes el día lunes en lógica matemática, van a estar viendo los alumnos de octavo, exactamente el mismo tema. Lo único que con ustedes voy a tratar de ponerle un poquito más de complejidad porque ustedes ya tienen un nivel de desarrollo cognitivo un poco más avanzado. Ustedes ya se puede trabajar con ustedes unos problemitas más de mayor complejidad que los de octavo, pero el tema va a ser el mismo. Octavo va a estar viendo lo que veamos el día lunes, octavo, noveno y décimo también, como son paralelos que no han, cursos, perdón, que no han visto lógica matemática, vamos a estar viendo lo mismo con diferentes grados de complejidad. Ahí vamos a ver algunos de estos signos que están aquí, que ya los voy a explicar nuevamente. Para que tomen nota y vayan revisando el día lunes, como dije, trabajaremos lógica matemática y esa lógica matemática la vamos a ver o la voy a estudiar, la voy a enseñar desde el libro de Fundamentos de Matemática de la Politécnica. Ese va a ser el libro que me va a servir de guía, de base para la lógica matemática. Como libro auxiliar tendré el libro rojo de las matemáticas. Ustedes recordarán que el primer día de clases yo dije que voy a trabajar con 5 libros para consulta mía. Entre ellos están estos 2 libros que les acabo de mencionar. Fundamentos de Matemática de la Politécnica y el libro rojo de la matemática. Trabajaré como base, como libro base, el libro de fundamentos y el otro como libro auxiliar. Bien. Entonces, en lógica matemática hay unos signos que nosotros vamos a conocer, lo vamos a saber qué es esto. Esta flechita, en lógica matemática se lee como entonces. Hay una implicación. Si estas flechitas es un entonces, esto se lee como entonces. Y si hay un entonces, siempre se comienza con el sí. Comenzaríamos con el sí. Aquí dice, sí, sin que esté escrito, por eso lo borré. Si la distancia que hay de A a B es 29 y, aquí está el signo I, este signo representa la I, y la distancia que hay de A a C es raíz de 29, entonces el triángulo ABC, que es el que está acá, es isósceles. ¿De acuerdo? Es una forma, digamos, esto se llama una forma, digamos, es la manera formal de dar la respuesta, la manera formal. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, aquí vemos entonces la aplicación que tiene la distancia entre 2 puntos, puntos medios y cosas por el estilo. Vamos a ver, les voy a proponer un nuevo problemita, así que ustedes no tienen algo que preguntar, yo les propongo problemitas. ¿De acuerdo?
Papel y lápiz a la mano. Vamos a ver, por acá tengo uno que dice, ya lo tengo trabajado con otro paralelo, por lo tanto lo voy a mostrar de esta manera. Papel y lápiz, por favor, a la mano. Dice calcular la distancia y el punto medio del segmento cuyos extremos son los puntos 0,3 y 1,5. Repito, calcular la distancia y el punto medio del segmento cuyos extremos son los puntos 0,3 y 1,5. Trabajen, por favor. Nos vemos en 2 minutos. ¿Listos? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Ya tienen la respuesta? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, alguien que me diga algo. Aún no termino, profe. ¿Cuál es la distancia? Raíz de 5. Raíz de 5 es la distancia y el punto medio. ¿Aún no lo tienen? Calcúlelo, calcúlelo. Espero un minuto más. Bueno, ya está. ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál es? Un medio, coma, menos uno. ¿Cuánto? Un medio, coma, menos uno. Ya vamos a anotar un medio, coma, menos 1. ¿Ya? Yo no sé cómo lo hicieron esto, yo no sé. Solamente, ya vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Para ello yo voy a presentarles acá ahora. Déjame ver cómo tengo a ver,
Déjame. Voy a compartir con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Le voy a mostrar pues el programa GeoGebra que ustedes les había pedido que lo descarguen en su ordenador, que lo tengan en su teléfono de ser posible, para poder trabajar con él. Vamos a ver el punto. Los puntos son 0,3, el 0 para las X, aquí tengo el 0 como las X, y 3 para las Y. Aquí está el punto 0,3. Ahí está el punto 0,3. Ahí está. Y el otro punto es 1,5. 1,5. Entonces, déjame ver, no veo el 5. Está muy... ¿Dónde estamos? Entonces, vamos a aproximar un poquito. Creo que lo vamos a dejar por ahí. Lo vamos a dejar por ahí. Entonces, ¿cuánto es? 1,5, ¿no? El 1,5 está aquí. Déjame cambiar esto aquí. El 1 corresponde aquí a esta vertical y el 0,5 a esta horizontal. Aquí. El 1,5 está ahí. Esos son los puntos. Me piden calcular la distancia que hay entre ellos. La distancia que hay entre ellos está dado por el segmento que une a los dos puntos. Y como ustedes pueden darse cuenta aquí en la parte izquierda donde dice vista algebraica, tengo la longitud de ese segmento. Dice 2,24. Eso es aproximadamente lo que es ver, aproximadamente la raíz de 5. Entonces, como yo les había dicho a ustedes que siempre trabajemos con valores exactos, pues ustedes deben darme la respuesta raíz de 5, que efectivamente así me dieron. Ahora, vamos a ver si el punto medio está en 1 medio menos 1. Según eso, 1 medio debe estar, 1 medio es aquí, 1 medio está aquí, y menos 1 es hacia abajo. Es hacia abajo y evidentemente no coincide. Entonces, este punto 1 medio coma menos 1, perdón, no es el punto medio. ¿Cuál es el punto medio? El punto medio viene a ser el punto que está marcado ahí. Coordenadas: 1 medio para las X y 4 para las Y. ¿Sí? Vamos a demostrar analíticamente que esto es correcto, que la distancia entre estos dos puntos es raíz de 5 y que el punto medio es 1 medio coma 4. Dejo de compartir y nos vemos y nos pasamos a la parte de acá. La distancia entre estos dos puntos no es otra cosa que la raíz cuadrada de x sub 2, 1, menos x sub 1, 0. Esto elevado al cuadrado más y sub 2, en este caso 5, menos 3. Y esto elevado al cuadrado, todo esto bajo el signo radical. Por lo tanto, la distancia no es otra cosa que 1 menos 0, 1. Y 1 elevado al cuadrado, 1. Más 5 menos 3 es 2. Y 2 elevado al cuadrado, 4. Distancia igual raíz cuadrada de 5. Efectivamente, ya vimos en el gráfico que nos presentó el programa que sí, es raíz cuadrada de 5. Lo que vamos a ver es que este punto no es el punto medio. Apliquemos la fórmula de punto medio. Punto medio es igual a, paréntesis, línea de fracción, el número 2,
Y aquí voy a sumar en el numerador las X. X1 más X2. X2 más X1. No importa el orden en que yo sume, porque el orden de los sumandos no altera el total. 1 más 0. Y para Y, en el eje de las Y, pues tendré lo mismo. 5 más 3. 5 más 3 o 3 más 5, no importa. 5 más 3 y cierro. Resolviendo estas operaciones me queda que 1 más 0 es 1 y 1 dividido para 2 es 1/2. 5 más 3 es 8 y 8 dividido para 2 es 4. El punto medio de este segmento es el punto 1/2,4, tal como lo vimos en el gráfico que me dio GeoGebra. Aquí está otra vez, 1/2 para las X, o sea, 0.5 para las X y 4 para las Y. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pasó que vinieron mudos el día de hoy? ¿Será porque es viernes? ¿Ya no quieren saber nada de matemática? Bueno. Entonces, no tengo por qué más cansarlo, pues ya se supone que esto está claro, no tengo por qué redundar entonces en la temática. ¿Quedó claro? ¿Quedó entendido? No hay preguntas, no hay observaciones. A mí me queda claro que ustedes entendieron todo esto. Y que yo lo puedo utilizar en cualquier momento que lo necesite. Bien. Recuerden, el día lunes, sea de manera presencial o sea virtual, estaremos viendo un tema nuevo, ya un tema estrictamente ya contenido nuevo. No va a ser repaso y ahí sí ya irán deberes que resolver, habrá que hacer investigaciones que van a ser calificadas, van a haber exposiciones y todo lo demás. ¿Listo? De mi parte eso es todo. Cuídese mucho, pase bien, tenga un bonito fin de semana. Chao, chao. Chao, chao, cuídese Ah, mucho. profe. Descanse para que el día lunes vayan con todas las pilas puestas.